realmente quizá deberíamos empezar conversando con eso, porque tenemos que pensar en cómo mejorar, pero siempre agotando todas las posibilidades que tenemos como sociedad de darle una oportunidad a todos los niños de Chile. Una oportunidad primero, la sanción después. 12:04 y nos ponemos en los zapatos de todas las víctimas, de toda la gente que ha sufrido mucho por crímenes de menores. Hemos nombrado un par de casos también. Por eso es tan importante debatirlo, conversarlo, pero sin perder la perspectiva que siempre lo primero es la oportunidad a los menores, es la oportunidad a los niños. Y después vienen las conversaciones de todos los adultos de cómo podemos mejorar la situación que vivimos en el momento, ¿no, Monse? Porque a veces, claro, pensamos, pero ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa ahora? ¿No es cierto? Eso es lo que complejiza la conversación, ¿no es cierto? Y eso es lo que también la hace tan rica, poder debatirla. Son las 12:05. Estamos con Marco Enrique Sominami, quien ya está conectado y lo estamos viendo en pantalla. Estamos también con Mauro Tamayo, alcalde también suspendido, que va a las elecciones por Cerro Navia. También se nos van a ir sumando también Luz Poblete, se nos va a sumar, y el diputado Camilo Morán Monse. Así es. A ver, lo estábamos hablando recién y yo no sé si estaban escuchando parte del programa a propósito del asesinato, la muerte cruel de Tomás Olea, este joven scout de San Vicente. La familia planteaba que aquí hay que repensar el tema de la responsabilidad penal adolescente. Cuando se ve la cantidad de delitos que hoy día son cometidos como asaltos, portonazos, por menores de edad, por niños menores de 14 años también. Cuando vemos que una de las imputadas de un asesinato horroroso tenía 14 años al momento en el cual ella habría sido parte de este asesinato. Lo decía el exfiscal, hay que resguardar los derechos a los cuales y a los pactos a los cuales Chile ha firmado de protección de la infancia y de derechos humanos de la infancia, pero también hay que escuchar a la ciudadanía y a la nueva realidad, donde hoy día niños o adolescentes están siendo parte de delitos sumamente graves. Hay que repensar, hay que atreverse a repensar o no en aumentar la penalidad de niños y adolescentes en ciertos delitos graves, Marco. Buenos días, gracias por la invitación. Saludo entre paréntesis en el Día del Teatro a la memoria de Carolina Fadich y tanta gente. Yo respecto a la pregunta, Montserrat, yo en lo personal no me cierro a ningún debate, solo hay preguntas que responder antes a esa misma pregunta. ¿El Estado sabe castigar o lo que toma son pedazos de carne, los lanza a la cárcel y se gasta el 3% en rehabilitación? Si eso pasa con los adultos, y ya sabemos lo que pasa con los menores de edad, yo entro de manera conservadora a ese debate. Lo segundo, ¿hay alguna evidencia empírica en el mundo? Una, que demuestre que aumentando sanciones, aumentando años de cárcel, ¿mejora? ¿Hay una? ¿Hay un país que diga, mira, me puse más duro, tengo pena de muerte, electrocuto a la gente, los torturo, los golpeo, los dejo podrirse, no gasto plata? ¿Le va mejor? No le va mejor. Entonces sí, yo no me cierro, Montserrat, a la discusión de fondo. Tengamos un código penal renovado, es de 1800 y tanto por lo demás, un sistema de punición, de castigo, de rehabilitación, pero integral, porque ¿sabes lo que me pasa? Es que en televisión, y es normal, nos impactamos y al tiro se nos ocurre una ley. Entonces, crimen ley, violación ley, secuestro ley. Pueden ponerle al abecedario completo de leyes si no resolvemos un tema que es el grueso del problema en esta región del mundo, América Latina, la desigualdad y el narcotráfico. Está siendo bien injusto, Marco, porque acabamos de darte el pase diciendo que primero hay que dar la oportunidad a los niños sobre todas las cosas y después pensar en la legislación. No, yo planteo el debate, si no es contigo, Julio César. No, es que estamos claros porque lo que pasa es que lo que no puede... El Parlamento saca la conclusión, Julio César, de tu intervención, un diputado va a anunciar una ley. Sí, lo que digo es lo siguiente, si el problema no es la televisión, es que de aquí lo que viene es, como estamos en tiempos de campaña, inmediatamente anunciar una ley. Y han hecho cientos de... Yo estoy en eso, no nos perdamos, para no inventar una polémica falsa, si me permites. No, si no es polémica. Yo creo que lo fundamental es un Estado protector que sepa castigar. Sí, Camilo, por favor. Diputado. Ahí sí, gracias. Ahí sí, ¿cómo están? Ahí sí. Muchas gracias por la invitación. Buen tema, interesante. Hoy día hay
los jóvenes de 14 años para arriba, de 18, sí pueden ser penados por la ley, pero la verdad es que las instituciones donde se van estos jóvenes son muy malas, los tratan muy mal. Las cárceles en Chile son muy malas. Entonces tenemos también que partir por eso. Han habido en algunas ocasiones, siempre que estamos en periodo de campaña, salen muy buenas propuestas. Lamentablemente esas propuestas no siempre se llevan a cabo. Han habido propuestas, por ejemplo, me acuerdo en la campaña presidencial anterior, el hoy día senador Manuel José Sandón proponía trabajar en las cárceles para que las cárceles tuvieran mejores condiciones. Yo creo que hay un tema de fondo ahí súper interesante que hay que analizar antes de generar mayores responsabilidades a adolescentes. Yo estoy de acuerdo de todas maneras y estoy de acuerdo con que se tiene que provocar el debate, pero hay que ver cuáles son las medidas de fondo que hay que tomar para que las condiciones hoy día... Porque yo creo que lo correcto y lo más fácil de plantear hoy día es decir, vamos a la raíz del asunto, mejoremos nuestras cárceles, mejoremos de una vez por todas nuestro sistema penal para los niños y adolescentes. Pero hay casos como este, donde eventualmente, porque este es un proceso judicial en curso, habría una responsable de un asesinato que habría cometido un asesinato con planificación, alevosía, teniendo 14 años. Y ella eventualmente podría cumplir un máximo de 5 años en un régimen hasta que cumpla 18. No sé si ahí se pasa de un régimen a otro. Y lleva ya 1 año y medio en régimen cerrado del Sename, pero ella cumpliría estos 5 años en un régimen del Sename al menos medio tiempo de su condena. En casos como ese tipo, el caso que estamos planteando, porque es fácil decir y es obvio decir que aquí hay un sistema que está funcionando pésimo, que tenemos que darle oportunidad a nuestros niños, etcétera. Pero cuando uno escucha a una familia que está viviendo esto y dice, esta persona yo creo que es un peligro para la sociedad, esta persona va a estar 5 años y menos en la cárcel porque ya cumplió 1 año y medio, ¿no habría que plantearse una ley de responsabilidad penal adolescente distinta para casos tan graves como estos, diputado? Para ir a lo difícil, para responder lo difícil, no lo que todos queremos, que es más o menos consensual. Yo te respondo de inmediato que sí, que estoy de acuerdo en que existan medidas más drásticas para casos como estos, y es más, hemos visto casos anteriormente más terribles aún, donde hemos planteado la posibilidad de hablar de pena de muerte en Chile. O sea, hemos llegado a esos límites en casos súper específicos. Por lo tanto, claro, yo lo que digo, sí, estoy de acuerdo en que hay que abrirnos al debate, poner todas las cosas sobre la mesa, pero ¿cuántas veces hemos visto también torturas que han sufrido niños dentro de los institutos del Sename? ¿Cuántas torturas hemos visto en la cárcel? O sea, hay cosas de fondo que hay que tratar también. Absolutamente. ¿Usted está de acuerdo en reponer en ciertos casos la pena de muerte, diputado? Yo no lo sé, la verdad es que me pasa que en algunos casos donde he visto crímenes tan aberrantes, uno dice, yo creo que esta persona se debería morir. Y he escuchado testimonios incluso de las familias que dicen, yo no quiero que se muera, yo no quiero pena de muerte para el asesino de mi hijo o de mi familiar. Yo lo que quiero es que sufra lo que ha sufrido la familia. Y más allá del sufrimiento, yo creo que lo que tiene que proporcionar el Estado es un trato justo hacia esas personas. Por lo tanto, es una discusión que estoy dispuesto a dar, pero no sé si creo que debería haber pena de muerte en Chile. No estoy seguro. Mauro Tamayo, su palabra más importante que también. Cuéntenos. Bueno, Julio César, saludarte también, Montserrat, y al equipo, también los vecinos y vecinas de Cerro Navia que les envían afectuosos saludos. Es una conversación muy difícil. O sea, el dolor de una familia es terrible y efectivamente nosotros tenemos un sistema basado en la venganza. Buscamos vengarnos de una u otra manera y evidentemente en casos, suponiendo que hay culpabilidad, hoy día no tenemos un dictamen y una sentencia por parte de los tribunales, pero si un menor entre 14 y 17 años, quien está dirigida la ley de responsabilidad penal adolescente, infringe y efectivamente es sancionado, va a terminar en el Sename y en vez de tener una reparación, en vez de mejorar su conducta, de resarcir el daño a la sociedad, va a salir peor. Y eso es súper dramático, porque nosotros no tenemos un sistema
como sociedad, basada en darle una nueva oportunidad, en que se reparen los daños, pero que finalmente salir de eso. Y hoy día, si uno ve la experiencia comparada, porque para basarnos en datos, no existe una sola evidencia que demuestre que la pena de muerte, en distintos casos, incluso los más graves, produzca un cambio de actitud en la sociedad. Incluso los chinos, que tienen pena de muerte en los casos de corrupción, siguen teniendo más corrupción. O sea, no es que haya disminuido, para que haya otros países. La experiencia de Australia o Nueva Zelanda es que en la medida que van trabajando los factores profundos, esta injusticia, esta desigualdad, esta sociedad basada en la postergación y en la humillación de los ciudadanos, claramente se puede avanzar. Pero hoy día en el país existen 114 fiscales trabajando la ley penal de adolescentes, pero efectivamente el dolor, el sentido común, yo sé que dice endurecer las penas, dar demostraciones, ocuparlo como un caso único, pero finalmente eso no nos va a ayudar como sociedad, de verdad. Yo creo que el llamado de la prudencia, sé que con dolor cuesta entrar a esta conversación, pero veamos datos, veamos experiencia y según eso poder actuar hacia adelante. Es que uno tiene la impresión, Luz, que todo se puede conversar, se puede hacer, se pueden bajar incluso las edades, pero partiendo de un trabajo también que se hace abajo, ¿no? Un trabajo de darle oportunidades, de poder conocer un poco la realidad de los niños, de generar empatía y después de hacer un buen trabajo ahí, decir, oye, ¿saben qué? Bueno, vamos a bajar acá porque ustedes ya a esta edad son conscientes de lo que pasa, pero primero generar ese trabajo. O sea, se puede trabajar en los dos ámbitos, Luz, es muy difícil, es muy complejo. La situación, bueno, primero saludarlos, Monse, Julio César y a los panelistas acá. Es un tema muy complicado porque yo creo que como cultura chilena nos hemos preocupado siempre de la sanción, del castigo, la consecuencia, que está bien, efectivamente frente a un acto uno tiene que hacerse responsable y los sistemas tienen que funcionar para que esa consecuencia se dé a propósito de delitos de la naturaleza que estamos hablando. Pero no nos hemos preocupado del problema de fondo, que tiene que ver primero con la prevención, con minimizar los factores de riesgo que tienen muchos de estos niños y adolescentes que llegan por condiciones contextuales, ¿verdad? Familiares, de entorno de barrio, drogadicción, ¿verdad? Que llegan a cometer estos delitos. Nadie comete un delito porque sí, porque se le ocurrió, porque amaneció una mañana, sino porque hay un contexto que de alguna manera facilita el que eso ocurra, ¿verdad? Porque no hay mayores consecuencias o porque efectivamente no ven otra salida. Y lo otro es las medidas de los factores protectores, o sea, como Estado, como sociedad estamos atacando el problema de fondo, que es justamente de hacer de ese contexto un contexto de mayor oportunidad y de mayor sanidad mental, porque también tenemos que convenir que nuestras cárceles hoy día efectivamente son tremendamente punitivas, tienen condiciones realmente precarias, inhumanas en muchos de los casos, y obviamente al grupo de adolescentes entre 14 y 7 años que infringen la ley y que sufren efectivamente la consecuencia. Hoy día se está en desarrollo la ley penal en torno a los adolescentes, deban tener un tratamiento distinto. Ellos están en pleno desarrollo de su personalidad, están en pleno desarrollo también de su maduración como adolescente, entonces en ellos hay una oportunidad real de poder revertir esa situación si las condiciones se dan. Entonces creo que cuando uno habla de consecuencias de un acto delictual, tiene que hablar no solamente de castigo, sino que también de reparación, especialmente en adolescentes. Entonces creo que también nos tenemos que hacer de eso cargo como sociedad, porque en el contexto que se dan este tipo de delitos hay factores mucho más allá que simplemente el acto delictual, sino que hay un contexto que lo está avalando y que de alguna manera empuja a ese adolescente a llegar a esas consecuencias. Y esos son los factores que hay, factores contextuales, de barrio, de familia, de drogadicción, de alcoholismo y de personalidad también, de mucho trastorno en salud mental, que no estamos atacando en el problema de fondo. Y eso ojalá hacerlo en forma preventiva. Creo que somos una cultura muy de reaccionar y poco de prevenir. Bueno, hay una ley de educación emocional muy interesante antes de que los niños enfermen. Hay una ley en el Congreso hace mucho tiempo, porque siempre ha sido más importante la matemática, la historia, las ciencias sociales que educar en lo emocional. Hay una ley en el Congreso muy interesante,
les pido ahí a lo mejor que le echen una miradita o ahí también como autoridades, como personas que tienen cierto liderazgo, porque cuando un niño reconoce su mundo emocional, es capaz de advertirlo, es capaz de darse cuenta de muchas cosas, se frena la impulsividad, se frenan muchas decisiones que se toman mal. Y hay una ley ahí que es bien interesante, por lo menos de conversar, a discutirle, porque quedarnos quietos es lo peor que nos puede pasar. Hay que tratar de generar cambio a través de también cosas creativas, ¿no? Ahí hay un punto. Marco, vamos a ver con usted, pero antes vamos a ir un pequeño corte más. Bueno, seguimos entonces, ya como estábamos conversando sobre la responsabilidad penal adolescente, sobre las necesidades de repensar y de reflexionar sobre este tema. Y vamos a otra cosa que es política contingente. Escuchemos una de las tantas declaraciones que muestran el estilo y el tono de la presidenciable hoy día, Pamela Giles, que refleja también el conflicto interno que ha causado ella y su manera de, más bien su estilo, al interior de lo que era su conglomerado, porque ya no está ahí en el Frente Amplio. Veamos. No lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan. Váyanse para la casa. Esas palabras se las dedicaba con esa sorna, podríamos decir, Pamela Giles, específicamente a la candidatura de Gabriel Boric, que está aquí contrarreloj buscando firmas porque como es un partido, hay que explicarle a la gente, como es un partido que no está constituido en todo Chile, requiere de cierta cantidad de firmas para poder presentar candidatura presidencial. Y en esa carrera contra el tiempo está Gabriel Boric, que está entonces en este proceso de recolección de firmas, ha avanzado bastante y quizás entonces lo logre para inscribir la candidatura en la fecha necesaria. Bueno, como dato, el día que más avanzó fue el día que salió esa declaración. Pues ese día fue un favor lo que le hizo Pamela Giles. Ese día que salió esa declaración juntó 10.000 firmas ese puro día. Gabriel Boric. Así es. ¿Qué opina Marco Enríquez, más que específicamente, pero qué opina usted de este fenómeno del tono, de la manera en que se refiere Pamela a un ex aliado que era del Frente Amplio? ¿Cómo lo interpretas tú en este minuto? Algo que se ve una guerra interna de alguien que en lo ideológico uno podría decir coinciden quizás. ¿Por qué Pamela Giles se ataca a los que podrían tener coincidencia con ella ideológica en importantes temas? Marco. Yo creo que es un error ese tono porque se requiere la unidad, el adversario está al frente. Ahora, tampoco el diputado Boric ha sido muy elegante en sus dichos. No es que tengamos una virgen y un diablo. No, el diputado Boric también ha insultado, se le ha pasado la mano y ha pedido disculpas varias veces. No, creo que todos tenemos pasiones y creo que en realidad Boric también es un truco de campaña. Esta Teletón por las firmas es también un truco para juntarlas y para crecer en las encuestas. Es un viejo truco de la política, yo también recurría a eso. Nada, yo no me tomaría por... no creo que estemos fundando una iglesia en Chile, estamos fundando un país. Y cuando uno debe fundar una iglesia, ve el mundo entre santos y pecadores. No, creo que la diputada Giles tiene malas ideas y que hay que derrotarla en el debate. Ella no ha ido a ningún debate, no deja que la entrevisten, no va a debates. Ella da conferencias de prensa. Un debate es aceptar la réplica de ustedes, por ejemplo, o incluso sus pares. Ella no va a debates, por tanto a mí todavía creo que falta mucho. Creo que un enorme error magnificar su figura. Creo que hay que invitarla a las primarias. Hago un llamado a la oposición y sin pelear. No es primaria una primaria sin Pamela Giles. No es primaria una primaria sin Boric. No es primaria sin el alcalde comunista. Es con todos la primaria. Para derrotar, yo tengo una pregunta para los líderes de la Concertación, que son mis aliados, o para el candidato comunista. Ustedes estuvieron juntos el 2014. Hicieron la nueva mayoría, que fue un mal gobierno. Mejor que el actual, pero un mal gobierno. Y ustedes mismos lo reconocen, puesto que no han querido repetir la idea. Pregunta, ¿cómo pretenden hacer más transformaciones con la mitad del país empobrecido, hacer más con menos apoyos? Eso no tiene lógica. O sea, yo lo que hago es un llamado simplemente a pensar distinto. Pamela Giles está buscando polemizar, legítimo. Boric quiere juntar firmas, legítimo. Pero ninguno de los dos ayudó a una sola primaria para gobernadores. Ninguno ayudó a la unidad. Entonces yo les invitaría a ambos, también al alcalde comunista, a que hagan un esfuerzo unitario. No que se sumen al pacto nuestro. Es un pacto imperfecto, lo que quieran. Pero busquemos un camino juntos. Y también decir a los conservadores de mi coalición, no hagan primaria la próxima semana excluyendo a estos candidatos. Marcan más que ustedes. No les tengan miedo. Hagamos una gran primaria
y que gane, como decía un futbolista, el más mejor. Pero porque va a ser muy difícil ganarle a una derecha que logra, por ejemplo, en estos temas de seguridad, atrincherarse un 30%. Perdón, Montserrat. Sí, pero el fondo, si uno le hiciera caso a las encuestas y a todo lo que marca Pamela Giles, por algo hay un sector de su sector ahora, porque usted está en pacto con ellos, que no quiere finalmente arriesgar una derrota frente a una Pamela Giles que al menos las encuestas la tienen encumbrada. Todos hemos sabido que las encuestas se han equivocado muchísimo en las últimas elecciones en Chile y en el mundo. Pero ese es el tema, que hoy día calculan en su sector que no les conviene quizás arriesgarse, entre comillas, a una primaria con Pamela Giles. Jadwe en la encuesta está más abajo, pero Pamela Giles... Bueno, a ver, Marco Cortito y después Mauro Tamayo. No, yo creo que tiene razón usted, que es miedo a perder, pero aún así, primero, insisto, las campañas presidenciales son un momento fascinante de un pueblo que pone una lupa. Todavía no hemos escuchado un modelo de desarrollo, un modelo hacia dónde. Yo también tengo rabia, Pamela Giles expresa la rabia. Ahora, para crear empleo, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué? No solamente subir royalty, plan de desarrollo. Hoy día hay que crear 2 millones de empleos. Ricardo Lagos se demoró 7 años en lograr el mismo empleo previo a la crisis asiática, y esta crisis es 5 veces más fuerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso se requiere la unidad de Chile, la unidad de la oposición. No veo en eso un verdadero disposición a debatir, veo a proclamas. Todos hemos recurrido a ese truco de impactar, pero sabe que las campañas llega un punto en que los pueblos son muy exigentes y dicen, a ver, es capaz de unir fuerzas y convocar al sector privado para que invierta en la creación de empleo, porque incluso para crear obras públicas en Montserrat se requiere el sector privado. El Estado no puede solo. Entonces, esta idea de un brazo como el Estado y la herramienta del mercado requiere un articulador o articuladora. Yo no veo hoy día una candidata presidencial, veo un liderazgo, una diputada que también pertenece al Congreso más desprestigiado de Chile, un diputado también que hoy día están desafiados porque a partir del lunes va a haber un gran país, va a tener una constituyente. Ese nuevo Chile requiere unidad nuestra y creo que en eso hemos fracasado. La derecha lo ha hecho mejor. Creo, por ejemplo, que en materia de reinserción Luz Poblete tiene razón, que el diputado Morán, con mucho cariño, creo que se equivoca en dudar, no hay que ir por la pena de muerte. Estos son los debates de sociedad. Chile va más rápido que la clase política y creo que nosotros tenemos que ponernos a tono con el pueblo de Chile que pide cambio. Mauro Tamayo. Bien, sobre eso me imagino que Marco Enríquez, que le tengo especial cariño, se refiere al alcalde Daniel Jadwe, candidato presidencial, que al menos nombrado por el Partido Comunista hoy día, sin duda que lo mejor sería una gran primaria. Pero estoy seguro que no va a ocurrir, porque finalmente los intereses son más mezquinos. El posicionamiento, yo no voy con esto, yo no votaría por este otro o por esta otra. Entonces yo creo que seguimos con los mismos actores en la élite de los partidos que van a hacer fracasar la unidad. O sea, para que no estamos pisando la manguera entre bomberos y finalmente sus intereses son otros. No le interesa finalmente a los presidentes de partidos en su inmensa mayoría el bien de la sociedad o enfrentar un proyecto de reactivación nacional como el que se requiere hoy día. Entonces, yo tengo menos esperanza en los presidentes de partidos que los que tiene Marco Enríquez. Ojalá esté profundamente equivocado y que de verdad nazca un esfuerzo unitario porque es urgente. Dicho eso, creo que es extremadamente relevante no satanizar a Pamela Giles. Si uno se pregunta, Pamela Giles, independiente del tono que pueda ocupar, ¿ha sido algo a favor de los sectores que han estado postergados de ayudas sociales? Por cierto que sí. Ha estado empujando, conversando, discutiendo y eso ha sido un tremendo aporte para que muchas personas reciban el 10%. Puede ser que le falte mucho y puede ser que no. A mí lo que me interesa, de verdad, es que los partidos entiendan que no van a tener más oportunidades. La ciudadanía ya está aburrida de estos acuerdos entre cuatro paredes que no piensan en el bien común de los ciudadanos. Y de verdad, el gobierno de Nueva Mayoría pudo haber tenido profundos errores, pero gracias a ella hoy día existe nueva educación pública. Y las escuelas de Cerro Navia, por ejemplo, pasaban a ser del Estado. Antes a los profesores ni siquiera se les pagaba el sueldo. Muchos jóvenes de Cerro Navia hoy día estudian con gratuidad, gracias a ese gobierno de Nueva Mayoría. Tuvo muchos errores, por cierto que sí, pero efectivamente es inmensamente mejor que lo que ha sido este gobierno. Pero hay algo en la élite política, Mauro, y le vamos a dar la palabra a Luz también o a Camilo, que tiene que ver con estas disputas hoy día que están muy en trinchera, ¿no? Porque vemos aquí a Pamela Giles hablar de Boric también por su lado, frente a problema de Pamela Giles, pero también vemos que Desbordes con Sichel también tienen sus problemas por el otro lado, ni hablar de Matei con Lavín. Entonces ¿en qué estamos? Luz, usted que está en la más calma, ¿en qué estamos ahí que usted está viendo? Porque están todos
están todos como en una discusión interna. Evelyn Matisse el fin de semana diciendo que la querían bajar. La misma mandó esta carta, que tiene que ver uno. Sichel sacó una encuesta. La misma gente del sector dijo la encuesta le hicieron los amigos de él, que le titularon así en un diario incluso. Otros pedían que ya Desbordes se bajara una vez del mismo partido real. Entonces, ¿cómo lo ve usted la situación, Luz? Yo creo que es un reflejo efectivamente de lo deteriorada que está la forma de hacer política. Porque convengamos que la política en sí misma, si se hiciera bien, si se hiciera correctamente, si recuperara ese espíritu noble, ¿no? que muchos lo han tenido. Yo aquí no quiero tampoco extremizar de que todos están mal, pero creo que eso refleja, y el tono que usa Pamela Giles también, es un tono que es agresivo, un tono que divide, un tono que polariza, y ya suficiente con lo que estamos viviendo. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Lo que va a ocurrir este fin de semana con las elecciones es una tremenda oportunidad de hacer transformaciones profundas a nuestra sociedad y también a la manera de hacer política. Yo quiero reconocer que mi sector, incluso con todas esas diferencias, porque son legítimas, son todos candidatos ahora a esta altura, a puertas ya de inscribirse el 19 de mayo en las candidaturas presidenciales. Está bien que muestren sus diferencias, obviamente, cada uno quiere apostar a un electorado que además en primaria es todo un sector que va a votar por su propio sector, entonces hay que diferenciarse de alguna manera, pero que esas diferencias sean en torno, tal como decía Mauro, y también lo decía Marco Enrique, que tiene que ver con las propuestas, con las ideas, con no ya la política, la politiquería de trinchera, de atacarse unos con otros. La ciudadanía, no sé cómo no lo hemos entendido, está aburridísima de esa pelea, porque mientras ellos se miran en ombligo, resulta que hay una sociedad que está postergada, una ciudadanía que está postergada. Entonces ahora pongámonos bien a pensar con los pies en la tierra, con los pies en la calle, a escuchar a esta ciudadanía que se va a manifestar, y yo creo que va a ser muy alta la participación este fin de semana para darse esa nueva oportunidad. No nos parriemos esta oportunidad. No da lo mismo quien sea constituyente, como no da lo mismo quien vaya a ser el próximo presidente de la República. Entonces, Julio César, ¿qué quieres que te diga? A mí me duele la guata y me da un poco de vergüenza ajena cuando miro estas descalificaciones personales. Yo creo que todos tienen el derecho a ser candidato presidencial en buena ley. Si Boris tiene que juntar sus firmas, las tiene que juntar, es lo que corresponde. Y creo que Pamela Giles se tiene que preocupar a levantar propuestas, a preguntar un proyecto país, y lo que quiere efectivamente. Y yo creo que la unidad, obviamente, de cada sector va a hacer que la ciudadanía se una detrás de un proyecto país. Es el tema, porque parece que la unidad siempre depende del interés propio, porque el candidato suyo de Bópoli Briones no fue ni a La Moneda a sacarse la foto esa vez cuando estaban todos unidos. Entonces, cada uno tiene por su arranque, digamos, es para que poner todos los naipes en la mesa. Sí, pero en esa foto era un tema de consistencia y no fue una sorpresa para La Moneda que no asistiéramos. Fue una conversación, estuvimos sentados en la mesa, en el diálogo, en el acuerdo, en las propuestas, y nos parecía que era incongruente presentarnos a una propuesta en la cual siempre dijimos no estar de acuerdo. Estamos hablando y no de estas que simplemente no estuviéramos de acuerdo. Sí, Camilo Morán, en 2 minutitos, creo que opina de que la gente, ¿qué ve la ciudadanía para afuera? ¿Ve que están todos peleados con todos, que todos se tiran cosas por todos lados? Primero te quiero decir que Chile Vamos, hoy estaban todos nuestros candidatos presidenciales apoyando a nuestra candidata a gobernadora durante esta mañana, unidos, sonriendo como corresponde, abrazados, Sichel con Desbordes incluso, y es así como funciona. Si hay diferencia, hay intercambios de opiniones, pero queremos seguir avanzando. Están todos detrás de esta propuesta de mínimos comunes que está tratando de levantar el gobierno, y a mí me parece muy bien. Lo que no me parece bien es esta suerte de intercambio de buenos políticos por boxeadores que propone Pamela Giles. Yo creo que es un muy mal estilo, que lo trae hace tiempo, ¿cierto? No es la primera vez, y no es solo contra Gabriel Boric. Gabriel Boric, que yo jamás votaría por él, pero al ser de mi generación y al verlo con un liderazgo ya aprobado, buscando acuerdos, que es lo que hizo el 15 de noviembre. Les recuerdo que Gabriel Boric fue el representante del Frente Amplio en ese gran acuerdo. Da una demostración de unidad, demostración que creo que ahora hace falta. Si hay algo que nos ha hecho mal durante esta crisis, Julio César,
creo que es estar en un proceso de elecciones tan amplio como el que tenemos durante todo este año, donde el populismo efectivamente transita por propuestas serias que la ciudadanía quiere que saquemos adelante. Y eso nos ha ocurrido durante todo este proceso. A mí muchas veces me criticaron por apoyar los retiros al 10% y nos trataron de populistas. Yo creo que hay medidas mucho más populistas y estilos más populistas que no han ayudado en nada a que podamos resolver una crisis. Muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Luz, muchas gracias, Mauro, gracias, Marco. Son las 12:42. Tenemos una sorpresa a la vuelta de este pequeño corte.